Muy buenos días, compañeros. En este momento me dispongo a explicarles sobre lo que tiene que ver con el intervalo de confianza y de media, intervalo de confianza de promedio. Para el trabajo realizado simplemente tomamos lo que tiene que ver con el tipo de muestreo, ya lo analizado en el video anterior. Entonces, según lo que se ha realizado, el tipo de muestreo que hemos escogido era un tipo de población de 999 personas, del cual se obtuvo una muestra de 13 personas, de las cuales el tipo de muestreo nos dio que cada 78 registros se iba a tomar ese dato para realizar lo que era nuestro, nuestro tipo de muestreo. De esto el resultado, como les digo, nos resultó 13 elementos, de los cuales lo tomamos según esta fórmula, donde tomamos el valor fijo aleatorio de cada 76. Lo que ya tiene que ver con, ya entrando en el tema, lo que tiene que ver con el intervalo de confianza de media, encontramos que dentro de para hallar este dato, lo que tiene que ver con el intervalo de confianza desde el mínimo, límite mínimo o inferior al límite superior, para llegar a esta fórmula encontramos la fórmula que nos dice que debemos tener en cuenta lo que tiene que ver con la muestra, así señalado dentro de la raíz, lo que tiene que ver con la población y el dato de la Z. También lo tenemos en cuenta ahí para realizar y llegar a este intervalo de confianza de la media. Entonces, llegamos y teniendo en cuenta lo que, como iniciamos el procedimiento, encontramos que dentro de los datos que necesitamos, encontramos el primer dato, que es la población como tal, que son 999 registros. Igualmente la muestra, como hablábamos, era de 13 registros. A través de este encontramos lo que tiene que ver con el promedio muestral, de lo que tiene que ver con lo que estamos analizando, que ya lo que tiene que ver con las llamadas, que es el tipo de datos que vamos a tomar dentro de nuestro tipo de muestra. Si verificamos lo que tiene que ver con tipo de llamada, encontramos que el tipo de llamada está ubicado dentro de nuestro tipo de muestreo. Entonces, analizando acá, verificamos el motivo de llamada. Este es el motivo de llamada, analizamos y encontramos el promedio de ese motivo de llamada. Ya encontrando, después de encontrar el motivo de llamada, su promedio, vamos a encontrar lo que tiene que ver con la desviación, y la desviación la encontramos también teniendo en cuenta esos 13 registros de lo que tiene que ver con el motivo de llamada. La significancia, que si analizamos en el video anterior, debemos tomar lo que era el 0.07% de significancia. Ya lo que tiene que ver con la Z, que es la distribución normal estándar, que se obtiene también teniendo en cuenta, haciendo ese procedimiento con lo que tiene que ver con el dato de la significancia. El límite de información ya tiene que ver, ya entramos a mirar los límites después de realizar esta operación, donde encontramos que según la fórmula, como encontramos acá, es más o menos. Para encontrar el mínimo, entonces se utiliza uno de los signos, y para encontrar el límite superior encontramos también escoger el otro signo, el más o el menos, dependiendo de lo que vayamos a hallar. Entonces, hallando ya lo que tiene que ver con el límite superior, después de realizar la fórmula encontramos que el límite superior fue de 2, y lo que tiene que ver con el límite inferior con el límite superior encontramos que fue de 5. Ya otra forma de realizar encontrar este límite sería tomando el radio, que también se obtiene teniendo en cuenta las fórmulas que encontramos en la parte superior también. Entonces, como dice aquí, estas tres celdas, la celda B8, la B7 y la B5, que si llegamos a analizarlas, encontramos que son lo que tiene que ver con B8, que es la significancia, la B7, que tiene que ver con la desviación, y lo que tiene que ver con el tipo de muestra que obtuvimos, que era de 13 registros. Después de hacer este análisis, ya encontramos lo que tiene que ver. Igualmente, si verificamos el límite inferior y el límite superior, igualmente al límite inferior y el límite superior que encontramos con la otro tipo de fórmula. Ya si llegamos a lo que tiene que ver con con la proporción, entonces también tenemos una fórmula para lo que tiene que ver con encontrar este dato. Ya que utilizamos, como ya hablamos de proporción, vamos a utilizar otro tipo de
de dato dentro de nuestro tipo de muestra. Entonces escogemos el tipo el dato, lo que tiene que ver con el motivo de la llamada. Aquí que analizamos, entonces tenemos lo mismo, tenemos los mismos datos, los datos que estábamos tomando anteriormente, como son la población, el tipo de muestra, y aquí hablamos de la categoría, que es como le estaba diciendo, es el motivo que he escogido, que es lo que tiene que el motivo de llamada, es una de las columnas que encontramos dentro de también nuestro tipo de muestreo. En el tipo de muestreo que encontramos, entonces nuestro motivo para la llamada, entonces si analizamos, ahí lo que se realiza es simplemente tomar esas columnas, encontramos la proporción, teniendo en cuenta esa columna, encontramos la proporción, encontramos la significancia igualmente 0.0%, valor Z que también lo encontramos, que también es la distribución normal estándar, y ya con estos datos y teniendo en cuenta la fórmula que tenemos en la parte inferior, realizamos el mismo procedimiento igualmente encontrando, dependiendo del signo, entonces el límite inferior y el límite superior del dato. Aquí lo que nos realiza es que dice que la proporción está dentro desde el menos 18% hasta el 49% de lo que tiene que ver con nuestra muestra y lo que tiene que ver con el motivo que estamos analizando en este instante. Esto es todo por hoy. En estos momentos me despido para que ojalá les haya servido, que lo tengan en cuenta para un trabajo en el futuro. Muchas gracias.